Segundo bloque, vengan porque seguramente les va a interesar. Cuando se habla de cocina es tema de conversación hasta de toda la familia. Vamos a compartir con ustedes una nota que le hicimos a Daniel Balmaceda, historiador, hace un tiempo cuando presentaba un libro sobre el origen de determinadas comidas argentinas y algunos gustos particulares de los próceres argentinos. Les aseguro que les va a gustar. Daniel Balmaceda es escritor, conoce la historia como nadie y me parece que nos va a ayudar porque ha investigado particularmente sobre el tema. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, Bruce. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, no es la primera vez que investigás sobre la historia de la cocina y de los alimentos y demás, porque ya tenés un libro al respecto, pero ahora se vino el segundo. Primero preguntarte por qué elegiste determinados personajes para la tapa. Doña Petrona, Sarmiento y Borges. Doña Petrona porque es un símbolo de la cocina. Bien. Y Sarmiento y Borges porque están incluidos en el libro y tienen ricas historias. Sarmiento sobre todo por ser un experto en temas de cocina, a pesar de que era más bien un experto de la teoría, porque no se arremangaba en la cocina, sino que se ponía atrás y te taladraba la cabeza con todas las indicaciones. Mientras que Borges escribió un recetario junto con Bioy Casares. Ellos eran jóvenes y prepararon un pequeño libro para la compañía láctea de la familia de Adolfo Bioy Casares, en donde reflejaron 4 recetas. Y justamente como Grandes Historias de la Cocina Argentina tiene muchas recetas, también están incluidas, además de otras historias de Borges y la comida, por supuesto. Bueno, es decir que también uno puede aprender algunas recetas que están incluidas. Eso también me parece hiper lindo y sobre todo novedoso, ¿no? No solamente es historia, sino que uno puede poner en práctica. Exacto, porque lo que terminás teniendo es más de 150 recetas, fáciles de llevar adelante, curiosas. Hay combinaciones que a nosotros no nos parecerían correctas, como el mondongo con chocolate. Ajá. Pero también hay vino de pétalo de rosas. Mirá. O podemos probar cómo Artigas tomaba el mate, porque está la cebadura, la forma en que Artigas se hacía el mate, que también tiene sus secretos y puedo asegurar que de solo leerlo ya nos va a llamar la atención. ¿Cómo hiciste para dar con esas recetas? ¿Acudiste por ahí a la familia o cómo fue esa investigación? Por supuesto que tuve que acudir a, cientos de recetarios, pero algunos obviamente antiguos, pero publicados, y otros no, los famosos cuadernos que estaban en la cocina y que se iban trasladando en las familias o sumándose recetas, y bastantes recetarios inéditos. Eso también le da una riqueza especial, porque al ver el recetario de 1830 o el de 1880 o el de 1920, nos damos cuenta cómo van cambiando el tipo de ingredientes, el tipo de preparación. Es muy simpático ir justamente pensando en términos de cocina, todo lo que ofrece este libro. Recién lo nombrábamos a Sarmiento. ¿Era él el fan de los pepinos? O sí, ¿no? ¿Era él? Sí, Sarmiento era muy fanático de los pepinos, en una época en que prácticamente la única ensalada sin cocción era la de pepinos, y su fanatismo llegaba al punto de que se llevaba en los bolsillos pepinos para consumir por ahí en la calle o para poder lograr que le prepararan su ensalada en cualquier parte. Mira vos, fíjate que hoy el pepino es top, ¿no? En las ensaladas y hasta con licuados, como la verdad que fíjate que un alimento que en antaño era muy utilizado, hoy también pasa, digamos, a ser parte de la dieta de la familia, ¿eh? Sin duda, y él tenía pepineras en su casa en San Juan, y siendo presidente de la Nación, desde Buenos Aires le escribía a 2 de sus hermanas pidiéndoles todo el tiempo comida, distintos tipos de alimentos y de ingredientes, para que su cocina porteña estuviera bien provista con sabores
de cuyanos en este caso. ¿Cómo se comía en 1810? ¿Muy diferente a la comida que hacemos los argentinos en este momento? ¿Se respetaban las comidas? ¿O cuál era a lo mejor el momento más importante, ¿no?, a la hora de la reunión de las familias de esa época? Principalmente el almuerzo. Esa era la comida principal de todo el día. Se desayunaba muy temprano. El almuerzo no era tan temprano, era bastante más tarde. Bueno, tarde. Era a las 2 o 3 de la tarde, Mirá. a veces. A la noche apenas se comía, era más informal, a veces ni siquiera en la mesa. Hablando de 1810, de aquella época, ¿no? Porque en ese tiempo tenías la comida casera, este almuerzo de 6 o 7 pasos que duraba alrededor de 3 horas, con mucho guiso, sopas, carne, pescados nadando en aceite con ajo. Bueno, ese tipo de comidas eran las de la casa, pero si uno andaba por la calle lo que comía era empanadas, cualquier tipo de alimento que pudiera llevarse en la mano. De hecho, a nadie se le ocurría comer una empanada hace 200 años en un plato, no le encontraba ningún sentido. ¿Cómo? Mirá. Si tengo la mano y es un bocado, es algo que en 2 bocados lo como, entonces, bueno, eso se comía en la calle. Y si no, si eras un funcionario, por ejemplo, estábamos en una reunión en el Cabildo, bueno, en algunos documentos se puede establecer y pongo comillas, los delivery Mirá. de aquel tiempo, porque se pedían a los fonderos. Bueno, por ejemplo, cuento uno por simpático: 1812, enero de 1812, los funcionarios del Cabildo de Buenos Aires se pidieron salmón y champán. Ahí está. Delivery inventado, hace 1000 años atrás. Comida al paso inventada. Y ahora me estás diciendo también que las comidas en paso también súper inventadas, porque hoy te vas a un hotel de los más lindos que hay o de los más coquetos, pero te cobran un ojo de la cara por el famoso plato o comidas en paso. Y me decís también que ya en 1810 lo hacían. Sí, por supuesto. Los pasos estaban muy bien establecidos. Uno sabía cuando le tocaba ir a un almuerzo invitado que lo primero que iba a tomar era sopa, después iba a tener un guiso, después iba a tener una carne blanca, después algún tipo de carne suave, después una roja fuerte y después pescado. Perdón, y por ahí por el medio me olvidé unos atunes que también se sumaban a toda esta escalera. Ahora, si vos pasás a 1880, 1890, en un banquete eran entre 12 y 13 pasos. Así que ahí ya se ponía un poco más intenso por la cantidad de platos, al punto que en medio de esas, creo que el séptimo de los 12, 13 pasos, era directamente el sorbete, se llamaba el sorbet, que era champán con helado, como para limpiar un poco todos los sabores y encarar ya platos más consistentes. Bueno, evidentemente todo ya estaba inventado, ¿no? Simplemente traemos de épocas pasadas cuestiones que ya existían hace mucho y muchas veces uno se sorprende como novedoso cuando se lo presentan en la mesa. ¿Qué es nuestro? Por ejemplo, ñoquis del 29, las milanesas a la napolitana, el dulce de leche, tanto cosa que uno cree, o el argentino cree que es suyo. ¿Qué de cierto hay de todo eso? O digamos, trajimos mucho de afuera. Bueno, los ñoquis que estamos viendo nos llegaron de afuera. La papa era americana, pero los ñoquis de papa fueron una gran costumbre de la mesa de los conventillos, y sobre todo en los últimos días del mes. De ahí nos vienen los ñoquis del 29. También vimos por ahí pasar una napolitana. Y bueno, el nombre lo podemos haber sugerido nosotros, pero en realidad se llamaba napolitana a todo tipo de preparación que llevara queso y tomate, principalmente queso y tomate. De hecho, hay un cuento acerca de que la milanesa napolitana se inventó en el bar Napoli, uno que quedaba cerca del Luna Park en Buenos Aires, pero la realidad es que se conocía desde muchísimo antes, y además que todo lo que llevaba queso y tomate era a la napolitana, era así la cosa. ¿Qué tenemos nosotros como aportes? La proboleta. La proboleta se inventó cerca de Villa María, un napolitano calabrés llamado Natalio Alba, que buscando quesos parrilleros terminó utilizando la próvola, y la misma que se usa para el provolone. Bueno,
Con la próbola generó lo que él bautizó Progoleta y que luego de patentarlo, etcétera, se convirtió en un nombre, un genérico. Así que la proboleta es nuestra, el asado de tira, por ejemplo, para dar otro ejemplo. Cuando importábamos la carne a Inglaterra, ellos nos pedían carne sin hueso, serruchábamos la parte del hueso, la tirábamos a un tacho en el frigorífico y los propios empleados almorzaban en el frigorífico esas tiras de carne, el asado de tira, y después hasta se llevaban a sus casas. Así que se volvió un plato exquisito que, bueno, se lo perdieron los ingleses porque era el desecho de lo que nosotros le vendíamos. Daniel, ¿qué tan buen cocinero sos y si aprendiste sobre todo después de escribirlo? Yo más bien soy un teórico de la cocina. Tengo la asistencia de Silvia en casa, que me ayuda en todo, mi mujer. Me ayuda en todos esos aspectos. Sí, yo a veces hago una especie de Juanita detrás de ella colaborando, sobre todo para ver cómo funciona la cosa, pero hemos hecho muchas recetas del libro y nos hemos divertido probando sabores de otros tiempos. Bueno, yo te cuento que tengo un amigo que ya lo tiene y que le gusta mucho cocinar y está fascinado, así que bueno, invitamos al resto a, ¿por qué no?, a comprarlo y a divertirse. Me parece que me tenés entre las filas, voy por uno. Te mando un gran abrazo y gracias por esta charla. Igual, Cruz, un abrazo enorme como siempre. Hasta muy pronto. Gracias, hasta muy pronto. No queda más tiempo, me despido, que disfruten el domingo, aún queda por delante y en cuanto hagamos así, nos estamos viendo de nuevo. Chau, chau, nos encontramos acá en Semanario. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.